Últimamente se está poniendo de moda en redes sociales decir que estudiar en la universidad no sirve para absolutamente nada. También veo otros vídeos de qué carreras realmente estudiar, si lo que quieres es ser exitoso, si lo que quieres ser es millonario, si lo que quieres ser es un empresario de éxito. Así que en este vídeo voy a decir qué carrera tienes que estudiar si lo que quieres ser es exitoso en la vida. Así que venga, vamos con ello. Bien, para aquellos que no me conozcáis, yo soy Manu y sí, efectivamente fui a la universidad. No soy como esas historias que cuenta en internet de gente que dejó la universidad buscando la fama y el dinero en los negocios. Yo sí que fui a la universidad, estudié la carrera de biotecnología, que es una carrera, digamos, orientada al sector más científico, más tecnológico. Es una carrera para la cual se necesita bastante nota de corte, también una carrera relativamente exigente. Lo acabé rematando con 2 años más estudiando un máster, en el cual fui aceptado en una de las 50 mejores universidades del mundo y creo que está en el top 10, top 15 de Europa, que fui a Holanda, fui a hacer allí era una especie de MBA, es decir, un máster en negocio, pero digamos orientado un poco más a empresas del sector tecnológico, por eso de que yo tenía ese background de biotecnología y tal. Y para colmo, una vez acabé todo eso, después de 6 años en la universidad, es decir, sé de lo que estoy hablando, para colmo decidí empezar mis negocios en 2020, hace ya 4 años. Y bueno, pues la verdad es que estoy bastante bien por cómo me han ido las cosas. Así que tengo un poco esa perspectiva de alguien que ha estudiado, que también ha emprendido al negocio, qué es realmente lo que tienes que estudiar para tener éxito. Y bien, en primer lugar, sobre ese mensaje de redes sociales de que estudiar no sirve realmente para nada, pues a ver, ¿no sirve para qué? Pues a ver, no es que no sirva para nada, pero sí que es cierto que sirve para unas cosas más que otras. Si lo que quieres ser es empleado, tengo muchos amigos que nunca estudiaron nada, es decir, nunca fueron a la universidad, no tienen estudios superiores, y tengo otros muchos amigos, obviamente después de 6 años en la universidad, que obviamente sí que tienen estudios superiores. Y os puedo decir que la inmensa mayoría de aquellos que estudiaron, que tienen una carrera, que tienen máster, toda esta historia, os puedo decir que ya han pasado unos años en la universidad. A la inmensa mayoría de toda esa gente que tiene estudios superiores le ha ido mejor y tienen todos ellos bastante mejor empleo que aquellos que decidieron no ir a la universidad. Así que, en definitiva, si lo que quieres es ser empleado, sí, tener estudios sí que funciona, y no solo eso, sino cuanto más mejor. Es decir, cuanto más estudios tengas a la hora de ser empleado, más facilidad vas a tener para conseguir un empleo, para una vez tengas ese empleo, escalar más rápido dentro de la empresa. Así que para ser empleado, tener estudios sí que sirve, os lo aseguro, que no digan lo contrario, que estudiar no sirve para nada, y cuanto más mejor. Es decir, cuanto más mejor, probablemente más salario vayáis a tener y probablemente más rápido podáis escalar en esto que llaman la escalera corporativa, ¿no?, dentro de las empresas. Sí que es cierto otra cosa, que por ejemplo en la universidad todo el mundo está recibiendo la misma formación. Es decir, nosotros estamos recibiendo la misma formación que literalmente el resto de nuestros compañeros, de 100, 200, 300 personas. Si eso lo escalamos a nivel nacional, ¿no?, ¿cuánta gente está recibiendo la misma formación? Estamos hablando de mucha y mucha gente. Así que yo recomendaría que siempre os tenéis que diferenciar. Es decir, si vosotros lo que queréis es como empleado, ¿no?, destacar sobre los demás, pues obviamente tenemos que tener una formación que se diferencie de los demás, porque como he dicho, todo el mundo recibe la misma. Y esto sí que de verdad os va a ayudar a destacar muchísimo sobre los demás. Por ejemplo, os voy a contar el caso de hace unos meses, una empresa americana, una empresa de biotecnología, me contactó porque vende cierto producto biotecnológico y ellos lo quieren vender a través de e-commerce, y lo quieren vender tanto por página web como por Amazon. Es decir, yo como alguien que tiene una forma que sabe biotecnología, es decir, tengo el conocimiento técnico para poder entender sus productos y para poder escribir sobre ellos, también sé de vender en Amazon, es decir, está 4 años, y para colmo también sé 2 idiomas, ¿no? Sé inglés bastante bien y obviamente soy nativo en español. En Estados Unidos a día de hoy ya hay 62 millones de hablantes de español, en una población que creo que Estados Unidos está en los 330 millones, así que saber español de manera nativa es algo bastante valioso. Yo, por haberme diferenciado y tener estas dos formaciones tan distintas, una empresa de Estados Unidos me contactó diciendo que estaban buscando a alguien de mi perfil que supiera tanto de biotecnología como de e-commerce. Y bien, si pues la inmensa mayoría de gente que estudió conmigo la carrera no se especializó en esto, y a lo mejor no podría optar a estas oportunidades, ¿no?, de que una empresa de Estados Unidos te contacta porque quieren a alguien exactamente de tu perfil. Así que diferenciarte a la hora de los estudios es súper importante. O por ejemplo, contaros también el caso de un amigo mío que conocí estos últimos meses cuando estuve viajando por Colombia. Él es programador y tiene mi edad, tiene 27 años, y él como programador se especializó un poco en el tema de programar blockchain. Pues bien,
cobraba muchísimo dinero, le bombardeaban todos los días ofertas de trabajo de startups del mundo de las cripto, de exchanges y tal. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que tenga ese conocimiento. Programadores hay muchos y gente que se dedica al mundo de cripto, digamos que también hay muchos, pero gente que pueda compaginar las dos no hay tanto. Y por eso este amigo mío ganaba tanto dinero a una temprana edad y para colmo, es decir, no tenía absolutamente ningún problema para encontrar otro trabajo. Si en el caso de que lo despidieran, al día siguiente probablemente tuviera otro trabajo y bastante bien pagado. Eso sobre el tema de diferenciaros, que siempre os lo recomiendo, de verdad, así es realmente como destacas en el mercado laboral. Y también obviamente sobre qué carrera estudiar. Pues bien, obviamente hay carreras que son más dadas a que lleguéis a ganar dinero que otras. Por ejemplo, carreras como ingeniería aeroespacial, carreras como programación, ¿no? Ingeniero del software, o carreras como la misma ADE, son carreras mucho más demandadas por el mercado laboral y que os va a permitir conseguir un trabajo bien pagado, mucho más fáciles que otras carreras que normalmente se ponen como ejemplo, que son las de humanidades, ¿no? Por ejemplo, si estudiáis arqueología, sociología o filosofía, podéis llegar a tener éxito en vuestro campo, pero realmente va a ser mucho más difícil, mucho más difícil. Y aquí me gustaría introduciros al concepto de Ikigai, que es un concepto, creo que es un concepto japonés. Y básicamente es esta imagen que os estoy enseñando aquí. Y a mí donde fallan todas estas, digamos, carreras de sociología, de humanidades, de letras, es, por ejemplo, que en la inmensa mayoría de ellas, en este cuadrado de aquí, por lo que te pueden pagar o lo que el mundo necesita, realmente estas carreras fallan. Es decir, muy raramente a lo mejor un arqueólogo va a ver gente del mundo privado que esté dispuesto a pagarle. Y realmente tampoco el mundo necesita, por ejemplo, a filósofos y tal. Me estaréis diciendo que sí, que es muy importante. Digamos, hablando de muchas y muchas personas, la inmensa mayoría de gente no necesita a un sociólogo o un arqueólogo, y es la realidad. Después estos dos círculos aquí que habla un poco más de lo que amas, en lo que eres bueno. Esto tiene un poco más que ver con el tema del propósito de vida y tal, pero bueno, donde convergen todos estos círculos es lo que se llamaría Ikigai, y es a lo que tenemos que aspirar, es decir, algo por lo que te puedan pagar, lo que el mundo realmente necesite, es lo que eres bueno y que además ames. Yo la verdad es que es una filosofía que sigo bastante, intento siempre hacer cosas que cumplan estos 4 requisitos. Quería un poco destacar esto porque hay empresas que realmente por las que sí te pueden pagar y que el mundo las necesita, como es el caso de las carreras, digamos, ADE, de ingeniería, de programación, de informática, y que por eso las de humanidades realmente no te pueden pagar muchas veces, o por ejemplo el ejemplo que se pone de Bellas Artes, ¿no? Es muy difícil ganarse la vida como artista. Y bien, no confundirme, siendo empleado sí que puedes llegar a vivir bastante bien, es decir, si sigues ganando una empresa, te vas mejorando el salario, probablemente llegas a vivir una vida muy cómoda, pero realmente casi nunca vas a llegar a ganar grandes cantidades de dinero. Y probablemente tampoco vayas a llegar a ganar grandes cantidades de dinero siendo joven. Así que realmente si lo que quieres ser es exitoso o una edad muy joven, lo que tienes realmente que hacer es montar un negocio. Realmente es muy difícil siendo empleado. Y sí, todos estaréis pensando en el caso del CEO de Google o el CEO de Amazon, que ya no es Jeff Bezos, por cierto, que sí, que ellos son empleados y son millonarios, pero realmente eso se reduce a una élite súper pequeña, así que olvidaros de eso. Probablemente esos puestos son súper reducidos y la forma de llegar a ser muy exitosos casi nunca es tener un empleo. Y bien, si que lo que queréis es ser emprendedor, si lo que queréis es este éxito un poco más excéntrico, ¿qué es lo que tenéis que estudiar? Pues bien, aquí siendo honesto, realmente la universidad os va a servir de muy poco para ser emprendedor. Y esto lo digo totalmente seguro de lo que estoy diciendo. La universidad, a lo mejor, si tenemos suerte, nos va a dar unas nociones muy básicas de cómo empezar nuestro negocio, de cosas que tenemos que ver, de cómo gestionarlo un poco, pero siempre nociones muy básicas y que realmente en la práctica nos va a servir de muy poco. Y es más, conozco a bastantes emprendedores y muchos de ellos ni siquiera han estudiado temas de negocio. Por ejemplo, no sé, por contaros, tengo amigos emprendedores que estudiaron Derecho y no tiene absolutamente nada que ver lo que hacen a día de hoy con Derecho. Yo, por ejemplo, estudié Biotecnología, lo que hago a día de hoy en el tema de negocios online no tiene absolutamente nada que ver con la biotecnología. Gente que estudia Arquitectura y después monta un negocio de algo totalmente distinto. Es decir, realmente tu éxito como emprendedor casi nunca va a venir del conocimiento que hayas adquirido en la universidad. Es más, para más incluso si estudias cosas relacionadas, por ejemplo, un grado en ADE, ¿no? En Administración y Dirección de
empresas. Por ejemplo, si estudias un MBA, que ya es como una formación mucho más específica para negocios. La mayoría de estas formaciones son realmente no para montar tu propio negocio, sino para gestionar los negocios de empresas que ya existen. Incluso las formaciones dentro de la universidad de emprendimiento, yo por ejemplo fui a una, por ejemplo el máster lo hice con una especialidad, que eran como unas cuantas asignaturas dedicadas. Lo hice de emprendimiento, hice la especialidad de emprendimiento en este máster de negocios que hice, y te enseñan cosas como súper básicas, así de, por ejemplo, el método Lean Startup, de validar con el mercado tu propuesta de valor, de quién es tu target, o sea, es decir, cosas muy básicas que básicamente leyendo un libro de negocios bastante simplón lo hubiera aprendido. Si la universidad no es la clave del éxito como emprendedor, ¿qué es lo que es? Pues bueno, esto no es fácil de responder realmente, pero bueno, tengo una noción de qué es lo que puede funcionar. Pues realmente, a ver, una cosa que está clara, si lo que quieres ser emprendedor, tienes que empezar a formarte por tu cuenta. Es decir, la mayoría de emprendedores que conozco, incluso yo, somos autodidactas, somos gente curiosa, gente que se quiere formar en muchísimas áreas. Como a mí me gusta escribirlo, tenemos que ser navaja suiza, tenemos que saber de un montón de cosas, por ejemplo, desde ventas y marketing, a cómo crear una página web, a cómo contactar a los clientes, cómo conseguir financiación, cómo crear empresas. Es decir, vais a tener que saber de un montón de áreas. Y eso es una de las cosas que entra en conflicto. La universidad son normalmente formaciones muy específicas para una cosa, mientras que para ser emprendedor vais a necesitar formación en muchísimos campos, es decir, vais a tener que ser mucho más multidisciplinares. Os lo aviso, vais a tener que daros muchísimos palos, es decir, muchas veces os vais a equivocar y vais a aprender de esos errores. Aquí también vamos a tener que ser personas bastante resilientes, es decir, que resistamos los golpes y las embestidas del destino, personas también con bastante persistencia, que seamos capaces de seguir incluso cuando los resultados no están saliendo, que estemos al tanto de oportunidades del mercado. Por ejemplo, el año pasado en Bali me llamó bastante la atención de que un chico relativamente joven, que era programador, que le gustaba el tema de crear apps y tal, acaba de salir el tema de la inteligencia artificial. Ese chico montó una app de inteligencia artificial, creo que relacionada con el tema de fotos y tal, y le fue bastante bien. Es decir, solamente por estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y aprovecharte de las oportunidades del mercado, ¿no? Que los mercados van evolucionando y las oportunidades van surgiendo y hay que aprovecharlas. También los contactos, no os voy a mentir, los contactos son bastante importantes. Si vosotros, por ejemplo, se os presenta una oportunidad de montar cualquier negocio, si conocéis a alguien en esa área con las cuales os podáis aliar, que os pueda dar como algunos consejos, que os pueda guiar por el camino, os va a ser mucho más sencillo. Y a mí estos puntos, junto con otros muchos, me parece realmente la clave del éxito para ser un emprendedor. Así que en resumen, si vas a ser empleado, te van a ir bastante bien las cosas si te diferencias bastante de aquellos que tienen la misma formación que tú. Para colmo, si estudias algo, recordad el gráfico del Ikigai, algo que realmente el mercado demande y que realmente el mundo necesite, os va a ir mucho mejor. Y si vas a ser emprendedor, siento deciros que realmente la universidad os va a servir de poco o prácticamente nada y vais a tener que empezar a formaros por vuestra cuenta, con libros, con formación de gente, a través de contactos que conozcáis, también equivocando bastantes veces. Si sois emprendedores, muy desgraciadamente, así es como vais a aprender cómo montar y gestionar un negocio exitoso. Así que bueno, espero que os haya servido este vídeo, que os haya arrojado un poco de luz sobre qué cosas estudiar si lo que quieres ser emprendedor, sobre qué cosas estudiar si lo que quieres ser exitoso. Pues bien, no es lo mismo ser exitoso como empleado que ser exitoso como emprendedor, y realmente la formación que necesitamos para una y otra es bastante distinta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.